Imagina una ciudad entera construida para albergar a millones de personas, con rascacielos imponentes, centros comerciales gigantescos, autopistas de 8 carriles y parques perfectamente diseñados. Ahora imagina que está completamente vacía, sin un alma caminando por sus calles, sin luces en las ventanas, sin vida. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Esa ciudad fantasma, ese monumento a la nada, vale oficialmente más dinero que París, una de las capitales más vibrantes y prósperas de Europa. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una ciudad muerta tener más valor que una metrópolis llena de historia, cultura y actividad económica real? La respuesta te va a dejar helado, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad arquitectónica. Es la punta del iceberg de la mayor burbuja financiera de la historia moderna, una bomba de tiempo económica que podría sacudir los cimientos de la economía global. Y todo comienza con una mentira contable tan audaz que hace que las crisis financieras anteriores parezcan juegos de niños. Bienvenidos a Ordos Kangbashi, la ciudad fantasma más famosa de China, aunque no la única. Esta ciudad, ubicada en la región de Mongolia Interior, fue diseñada para albergar a más de 1 millón de personas. Se invirtieron miles de millones de dólares en su construcción. Tiene museos de clase mundial, un teatro de ópera que rivaliza con el de Sydney, bibliotecas futuristas, complejos deportivos y suficientes apartamentos de lujo para llenar una ciudad europea de tamaño considerable. El problema es que apenas 30.000 personas viven allí. Eso significa que la ocupación es de aproximadamente 3%. 97% de esta ciudad permanece vacía, esperando fantasmagóricamente a residentes que nunca llegaron. Las tiendas están cerradas, los restaurantes nunca abrieron, los parques infantiles nunca vieron niños jugando. Es un escenario apocalíptico sin el apocalipsis, una ciudad que nació muerta. Pero aquí está el giro surrealista que desafía toda lógica económica. En los libros contables de los gobiernos locales chinos, de los bancos estatales y de las empresas constructoras, Ordos Kangbashi no es un fracaso catastrófico. No es una pérdida masiva de capital. Al contrario, es un activo valiosísimo. Los edificios vacíos, las calles desiertas, los centros comerciales sin comerciantes, todo eso aparece en los balances como activos de primer nivel, valorados a precios de mercado inflados que no reflejan ninguna realidad económica. Y cuando sumas el valor total de todos estos activos fantasma en Ordos y en decenas de otras ciudades fantasmas similares, esparcidas por toda China, el número supera el valor de mercado de ciudades reales, vibrantes y productivas, como París, Londres o incluso Nueva York. ¿Cómo llegamos a este punto? Para entender esta locura económica, tenemos que retroceder unas décadas y mirar cómo China construyó su milagro económico. Desde los años 90, China experimentó el crecimiento económico más rápido y sostenido en la historia humana. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza rural y se mudaron a las ciudades. La demanda de vivienda, infraestructura y servicios urbanos era insaciable. El gobierno central decidió que la mejor manera de mantener ese crecimiento era a través de la inversión masiva en infraestructura y construcción. Así que les dio a los gobiernos locales un mandato claro: construyan, construyan, construyan. Cuanto más construyan, más rápido crecerá la economía local, más empleos se crearán, y más impresionante se verá su currículum político para futuros ascensos en el Partido Comunista. Pero había un problema fundamental. Los gobiernos locales no podían endeudarse directamente según las regulaciones financieras chinas. Entonces, crearon un mecanismo ingenioso y peligroso llamado plataformas de financiamiento de gobiernos locales, conocidas por sus siglas en inglés como LGFVs. Estas son empresas estatales controladas por los gobiernos locales, que técnicamente son entidades comerciales independientes, pero en realidad son extensiones del gobierno. Estas plataformas compraban tierras a los gobiernos locales a precios artificialmente bajos, luego las desarrollaban construyendo ciudades enteras, y finalmente las valoraban a precios de mercado astronómicos. Con esos activos sobrevalorados en sus balances,
podían ir a los bancos estatales y pedir préstamos masivos. Los bancos, que también son controlados por el Estado, estaban más que felices de prestar porque sabían que tenían una garantía implícita del gobierno. Y aquí es donde la magia contable se vuelve alquimia financiera oscura. Cuando estas plataformas construían una ciudad fantasma como Ordos, no importaba si alguien realmente vivía allí o no. Lo único que importaba era que los edificios estaban construidos y podían ser valorados. Un apartamento que nunca se vendió, que nunca tuvo un inquilino, que nunca generó un yuan de ingreso. Todavía aparecía en los libros con un valor de mercado de $1.000.000 o más, basado en precios comparables de otras ciudades o en valuaciones ficticias. Luego, la plataforma usaba ese activo fantasma como garantía para pedir más préstamos y construir más ciudades fantasmas. Era un ciclo perpetuo de deuda creando activos ficticios, que creaban más deuda, que creaban más activos ficticios. Los economistas tienen un nombre para esto: el modelo de crecimiento impulsado por la inversión. Pero lo que realmente es un esquema Ponzi legalizado a escala nacional. En un esquema Ponzi tradicional, los nuevos inversores pagan a los antiguos hasta que el sistema colapsa. En el modelo chino, los nuevos préstamos pagan los antiguos préstamos, y las nuevas construcciones validan las antiguas construcciones. Y todo funciona hasta que ya no funciona. Y el momento en que deja de funcionar se acerca rápidamente porque hay un límite a cuántas ciudades vacías puedes construir antes de que incluso los bancos estatales empiecen a cuestionar la lógica. Ahora, para poner esto en perspectiva, hablemos de números concretos. Según estimaciones conservadoras de instituciones financieras internacionales, China tiene entre 50 y 65 millones de apartamentos vacíos. Eso es suficiente para albergar a más de 150 millones de personas, casi la mitad de la población de Estados Unidos. El valor total de estos activos inmobiliarios vacíos supera los $10 billones. 10 billones. Para comparar, el Producto Interno Bruto de Francia, la séptima economía más grande del mundo, es de aproximadamente $2.8 billones. El PIB de Alemania es de 4 billones, el de Japón es de 4.2 billones. Estamos hablando de una cantidad de riqueza fantasma que supera economías nacionales enteras. Y aquí viene la parte verdaderamente aterradora. La mayoría de esta deuda está interconectada a través del sistema financiero chino, de maneras que ni siquiera los propios reguladores chinos comprenden completamente. Los bancos estatales prestaron a las plataformas de gobierno local. Esas plataformas contrataron a empresas constructoras estatales. Esas empresas compraron materiales de proveedores que también están endeudados. Los trabajadores de construcción depositaron sus salarios en bancos rurales que invirtieron en productos financieros respaldados por deuda inmobiliaria. Las familias chinas de clase media pusieron sus ahorros de toda una vida en apartamentos que compraron como inversión, creyendo que los precios siempre subirían, solo para descubrir que sus apartamentos están en edificios a medio terminar, en ciudades fantasma, donde los desarrolladores quebraron y huyeron. El caso más emblemático de este colapso es Evergrande, que alguna vez fue la desarrolladora inmobiliaria más grande de China. Evergrande debía más de $300.000 millones cuando finalmente se declaró en bancarrota. Había vendido apartamentos a millones de familias chinas que pagaron por adelantado, pero nunca recibieron sus viviendas porque la empresa se quedó sin efectivo para terminar la construcción. Este modelo de preventa, donde los compradores pagan antes de que el edificio esté terminado, es estándar en China. Pero cuando los desarrolladores usan ese dinero no para construir, sino para pagar deudas antiguas o para comprar más tierra y empezar nuevos proyectos, el sistema se convierte en un castillo de naipes. Y no es solo Evergrande. Country Garden, otra gigante inmobiliaria, también colapsó. Shimao, Fantasia, Modern Land. La lista sigue creciendo. Docenas de grandes desarrolladoras han incumplido sus deudas. Y cada incumplimiento tiene un efecto dominó. Los bancos que prestaron a estos desarrolladores ahora tienen préstamos incobrables en sus libros.
Las familias que compraron apartamentos están furiosas y se niegan a pagar sus hipotecas por viviendas que nunca se completaron, lo que crea más préstamos incobrables. Los gobiernos locales que dependían de la venta de tierras para financiar sus presupuestos ahora están quebrados porque nadie quiere comprar más tierra cuando hay tantos edificios vacíos. Es una espiral descendente que se autoalimenta. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿por qué el gobierno chino simplemente no admite el problema y lo resuelve? Buena pregunta. La respuesta tiene que ver con política, orgullo nacional y el miedo al contagio social. Hay que admitir que billones de dólares en activos son realmente basura sin valor. Sería admitir que el modelo de crecimiento chino de las últimas décadas fue una ilusión. Sería admitir que millones de familias perdieron sus ahorros. Sería desencadenar pánico bancario, protestas masivas y potencialmente desestabilizar el control del Partido Comunista. Entonces, en lugar de reconocer el problema abiertamente, el gobierno chino ha optado por una estrategia de negación, dilación y gestión de crisis a pequeña escala. Los bancos estatales están siendo obligados a reestructurar deudas, extender plazos de pago y otorgar préstamos frescos a empresas zombies que técnicamente están quebradas, pero que siguen operando porque el gobierno no puede permitir que colapsen. Los gobiernos locales están siendo rescatados silenciosamente con fondos del gobierno central, pero de maneras que no aparecen en los titulares ni en las estadísticas oficiales. Es una operación masiva de maquillaje financiero diseñada para que los números se vean bien en papel mientras la realidad subyacente se pudre. Pero hay un límite a cuánto tiempo se puede sostener esta charada. Los economistas internacionales que estudian China hablan cada vez más abiertamente de una posible crisis, estilo Japón, refiriéndose a las décadas perdidas de Japón después de que su burbuja inmobiliaria colapsó en los años 90. Pero China podría enfrentar algo peor porque la escala de su burbuja es mucho mayor, y porque su sistema financiero es menos transparente y más interconectado con el poder político. Si la burbuja finalmente estalla de manera descontrolada, las consecuencias no se quedarán dentro de las fronteras chinas. China es la segunda economía más grande del mundo y la fábrica del planeta. Es el mayor socio comercial de más de 100 países. Si China entra en una recesión profunda, arrastrará al resto del mundo con ella. Los precios de las materias primas colapsarían, afectando a países como Australia, Brasil y Chile, que dependen de exportar a China. Las cadenas de suministro globales se interrumpirían, afectando a empresas desde Apple hasta Volkswagen. Los mercados financieros mundiales entrarían en pánico. Las monedas emergentes se devaluarían. Podríamos estar mirando la próxima gran crisis financiera global, y esta vez no será porque un banco de inversión estadounidense apostó mal con hipotecas subprime. Será porque China construyó ciudades enteras que nadie necesitaba y las valoró como si fueran París. Y aquí está la ironía final que cierra el círculo de esta historia absurda. París, la ciudad real con millones de turistas, con economía vibrante, con siglos de historia y cultura, probablemente valga menos en términos de activos inmobiliarios totales que algunas de estas ciudades fantasma chinas en los libros contables. Pero si tuvieras que elegir dónde invertir tu dinero, si tuvieras que elegir qué activo realmente tiene valor, elegirías París sin pensarlo dos veces. Porque el valor real no viene de lo que dice un balance contable manipulado. Viene de la actividad económica real, de personas viviendo, trabajando, comprando, vendiendo, creando, innovando. Viene de la vida misma. Y las ciudades fantasma chinas, por más impresionantes que se vean desde lejos, están muertas. Son monumentos a la arrogancia, a la ilusión de que puedes crear riqueza simplemente construyendo cosas, sin importar si alguien las necesita o las usa. La lección aquí es profunda y debería resonar mucho más allá de China. Nos enseña que los números en los libros contables son solo tan buenos como la realidad que representan. Nos enseña que el crecimiento económico real no puede ser fabricado artificialmente a través de deuda y construcción sin propósito. Nos enseña que eventualmente la verdad económica siempre emerge, sin importar cuántas capas de engaño financiero
intentes poner encima. Y nos enseña que cuando los gobiernos, los bancos y las corporaciones operan sin transparencia ni rendición de cuentas, crean monstruos financieros que eventualmente devoran a sus creadores. Entonces, ¿qué pasará con estas ciudades fantasma? Algunas eventualmente podrían llenarse si China logra continuar su urbanización y si millones de personas más migran a las ciudades, pero eso tomaría décadas. Y mientras tanto, los edificios se deterioran. El concreto se agrieta. Las tuberías se oxidan. Y el valor real, no el valor en papel, se evapora cada año que pasa. Otras ciudades fantasmas simplemente serán abandonadas permanentemente, convirtiéndose en ruinas modernas, monumentos a la hubris del siglo XXI. Y algunas, en un escenario más oscuro, se convertirán en el centro de la próxima crisis financiera cuando los bancos finalmente admitan que esos activos no valen nada y tengan que cancelar billones en préstamos. Lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. De hecho, apenas estamos en el segundo acto. El tercer acto, el clímax, llegará cuando la tensión entre la ficción contable y la realidad económica finalmente se rompa. Y cuando eso suceda, el mundo entero lo sentirá. Así que, la próxima vez que escuches sobre el milagro económico chino, recuerda las ciudades fantasmas. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que está construido tiene valor, y que las estadísticas económicas pueden mentir tan fácilmente como las personas. La verdadera medida de la riqueza no está en cuántos edificios construyes, sino en cuánta vida, prosperidad y bienestar real creas para las personas. Y por ese estándar, una ciudad fantasma que vale más que París, en papel, no vale absolutamente nada en realidad. Gracias por quedarte hasta el final de esta exploración inquietante de una de las anomalías económicas más extrañas y peligrosas del mundo moderno. Si este video te hizo pensar, si te abrió los ojos a realidades económicas que los medios tradicionales raramente exploran con esta profundidad, compártelo. Habla de esto. Cuestiona las narrativas oficiales y mantente informado. Porque en un mundo donde la deuda se convierte en activos fantasma y las ciudades vacías valen más que capitales vibrantes, necesitamos más que nunca pensamiento crítico y ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desentrañando los misterios y las locuras del sistema económico global.